Muy bien, jóvenes, bienvenidos a su canal. Pero ya me trabé por estar poniendo atención a la compu. Bienvenidos a su canal. Vamos a revisar el examen físico del tórax, que es lo que nos corresponde para esta semana, ¿ok? Muy bien, vamos a recordarnos que tenemos cuatro técnicas que son las que utilizamos para evaluar, que son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Y precisamente en ese orden es que nosotros lo hacemos. Primero hacemos la inspección, que es lo más lógico. Primero observamos, luego hacemos la palpación, que es tocar. Segundo, hacemos la auscultación y finalmente hacemos la percusión. En algunos libros hablan que en el caso específico del tórax, la percusión va después de la palpación y finalmente se va a la auscultación. Pero cuando llegue este paso, les voy a explicar por qué es que lo hacemos de esta forma. Siguiendo con nuestras situaciones, tenemos que ver que a la inspección vamos a ver bastantes cosas. La inspección es la observación de, en este caso, el elemento que vamos a evaluar es el tórax. Por lo tanto, tenemos que evaluar cuál es la forma del tórax. Hay muchas formas de tórax, por supuesto, pero estas son como las más comunes. El tórax normal, el tórax en tonel, que es el que vemos en la segunda imagen, el tórax sifótico, el pectus excavatum y el pectus carinatum. Pues el tórax normal creo que no hay que explicarlo, porque es un tórax que tiene una expansibilidad normal. Y después nos pasamos pues ya a las situaciones patológicas, que es el tórax en tonel. ¿Cómo son los toneles, jóvenes? Pues tienen una boca pequeña, luego se ensanchan y luego vuelven a hacerse pequeños. No son parejos. El tórax debe ser, si no parejo, por lo menos debe, o sea, sin salientes, debe de ser pues un tanto plano. Recuérdense que el tórax termina justo por debajo de la horquilla esternal. O sea que si debajo perdón, por debajo del vértice del esternón. Por lo tanto, o sea, la panza ahí no tiene nada que ver. Solo estamos hablando de tórax. En el caso del tórax en barril, como les digo, pequeño, se ensancha y vuelve pequeño. Es muy común verlo en los pacientes que tienen enfermedades bien marcadas como la EPOC, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el asma, eh, que lo que pasa es de que la vía aérea está inflamada y entra aire, pero no sale todo el aire por la resistencia que hay a la hora de salir. Y entonces el tórax se ve como que si estuviera inflado la mayor parte del tiempo. La sifosis, que ahí tiene que ver con la forma de la columna, cómo es que va la columna a ejercer eh, un papel fundamental sobre la anatomía del tórax. El pectus excavatum, que habla sobre el esternón que está en el centro y que este esternón está metido hacia adentro. Y el pectus carinatum, por eso se llama excavatum, porque está excavado. Y el pectus carinatum es completamente lo opuesto, en el cual pues se forma como una saliente, un pico, y se llama carinatum porque tiene forma como de pico. Y, y esa es, carinatum significa pico en latín. Entonces tenemos que evaluar la forma del tórax porque eso nos puede dar varias información sobre nuestro paciente. ¿Qué otros aspectos debemos evaluar a la hora de evaluar el tórax? Pues la simetría, ver que los dos hombros estén a sus lados, o sea, que estén alineados, la forma de las clavículas, de las costillas, que no esté un lado más largo que el otro, que no estén separados, que las costillas estén un poco más hundidas en un lado, la expansibilidad, o sea, que tanto con la respiración y los movimientos respiratorios puede ampliarse o disminuir el diámetro del pulmón, la distribución que tienen las costillas, por supuesto, por la forma que tiene el tórax, las deformidades que pueden presentarse, la presencia de algunos elementos supranumerarios
que ahorita vamos a explicarles más o menos cómo está la situación. Y en el caso específico de las mujeres, al momento de hacer la exploración del tórax, se hace la exploración de la glándula mamaria. Recordemos que en anatomía hablamos pues que la mama es una característica femenina. Sin embargo, el varón también debe examinarse debido al alto riesgo. Bueno, no es un alto riesgo, pero también hay riesgo del cáncer de seno en el caso de los varones, pero también hay que evaluarlos por la presencia de cualquier anormalidad en la pared torácica, en este caso como en la mama. A la hora de evaluar al paciente, el tórax debe estar completamente desnudo. ¿Qué significa eso? Le tengo que quitar camisa, le tengo que quitar todo, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque así vamos a ver las estructuras. Aquí vemos bien la distribución de las costillas. Cómo es que las costillas inferiores forman el ángulo costal que va a delimitar el tórax en la superficie externa. Vemos en el centro el esternón, un pequeño hundimiento a nivel central, pero no es mayor cosa, las clavículas, y en la porción posterior veríamos la escápula. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ver en el tórax. Por ejemplo, esta condición médica es la politelia, que significa que la persona tiene más pezones. Ustedes han visto que los animales, como por ejemplo las perras, tienen varios pezones, y pues se cree que con la evolución también fue perdiendo la función algunas de los pezones, y por eso fueron desapareciendo. Pero algunas personas todavía tienen esos vestigios en la línea mamilar, le llamamos. Si agarráramos los pezones de las personas y hacemos una línea hacia abajo, en esa línea podríamos encontrar varios pezones extras que no tienen funcionalidad y que únicamente desde el punto de vista estético a veces dan problema, pero por lo demás no. Pero estas situaciones son cosas que hay que verificar, porque esta persona seguramente tiene anomalías genéticas que pueden estar ocultas detrás de situaciones como estas. Para hacer la semiología del tórax hay que hacerlo en todos los planos. Hay que hacer el plano anterior, el plano posterior y el plano lateral o axilar, porque estas zonas también son parte de la evaluación del tórax. En el caso de las mujeres, por ejemplo, a la hora de hacer la evaluación ginecológica de las mamas, deben de levantar su brazo y palpar por debajo de la axila. ¿Por qué? Porque uno de los lóbulos de la glándula mamaria, que hablábamos en anatomía, puede extenderse hasta la región axilar y ahí también haber nódulos. Muchos de los casos, los primeros nódulos se pueden encontrar a la palpación de la zona axilar, que también vamos a ver. Este es un video que Editorial Panamericana distribuye como parte de sus programas de educación médica. Así que veámoslo. Ahí. Ahora no quiere. Ahí está. La inspección del tórax consta básicamente de una inspección general del paciente en la que se pueden advertir algunos signos relacionados con la patología respiratoria, como por ejemplo la presencia de cianosis en los labios o en el lecho subunguial, la presencia de dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio del reloj, la presencia de una facies abotagada con borramiento de los espacios o huecos supraclaviculares, lo que habla de edema en esclavina por obstrucción de la vena cava superior en el síndrome mediastinal, una fase de abotagada azul o blue bladder de los sajones que identifica al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una fase de soplador rosado o pink puffer que identifica al paciente enfisematoso crónico. La inspección específicamente sobre el tórax permite identificar la presencia de cicatrices por antiguos traumatismos o cirugías,
la presencia de ginecomastia unilateral, que a veces acompaña al carcinoma broncógeno, o bilateral, en el caso de fármacos como la espironolactona, o por la presencia de aumento de prolactina, o que acompaña a la hepatopatía crónica difusa en estadio cirrótico, y se podrá advertir también sobre la superficie de tórax la presencia de Spider. Ay, se fue, tenía que darle pausa. Aquí, por ejemplo, él nos habla de algunas situaciones que a la inspección, o sea, solo a la visualización del tórax podemos ver. Por ejemplo, se habla que con la sobrecarga hepática, cuando hay un aumento del volumen de la sangre o cuando hay un aumento en la circulación portal, o sea, en la circulación que llega al hígado, pues se buscan todos los sistemas colaterales. Y, por ejemplo, en el caso de cáncer, en el caso de algunos tumores, en el caso de algunas insuficiencias hepáticas secundarias a X, Y o Z situación, suele haber algo que llamamos nosotros circulación colateral toracoabdominal, ¿sí? Y entonces se ve como todas las venitas, porque están por debajo de la piel, se empiezan a marcar. Y a eso, pues es un signo de preocupación o es un signo de alarma, porque significa que el hígado está con una sobrecarga muy grande. Voy a tratar de llevarlo hasta donde estaba. O arañas vasculares. También en el caso del síndrome mediastinal por obstrucción de la vena cava superior, al edema en esclavina, con la cianosis peribucal y las facies, se observará sobre el tórax la circulación colateral tipo vena cava superior, vena cava inferior. En cuanto a la inspección general del tórax, se hace básicamente una inspección estática y una inspección dinámica. La inspección estática se refiere específicamente a deformidades torácicas que pueden ser bilaterales o unilaterales. Las deformidades torácicas más importantes bilaterales que comprometen a todo el tórax son el tórax en tonel, donde están aumentados los diámetros anteroposteriores, característico del paciente enfisematoso; el tórax paralítico, donde están disminuidos estos diámetros anteroposteriores, un tórax característico del paciente con secuela de raquitismo o con tuberculosis crónica; el tórax por deficiencia en el desarrollo del diafragma, que simula un tórax de zapatero y que se denomina tórax o pectus excavatum; el tórax por desarrollo excesivo de las costillas, que forma hacia adelante una carina o la quilla de un barco, que se denomina pectus carinatum; y por último un tórax en donde se observa básicamente una gran asimetría que está determinada por la desviación y rotación de la columna, que es el tórax sifoescoliótico. La inspección dinámica se basa fundamentalmente en el análisis del fenómeno respiratorio. Y ahí debemos analizar la frecuencia respiratoria, que la podemos hacer por inspección y después se puede constatar por palpación. La frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 24 ciclos por minuto, con un promedio de 18. Ahí vamos a dejar este video porque es largo y abarcamos lo importante. ¿Ven cómo es importante no solo darnos cuenta de una cosa, sino hay muchas situaciones? Nos empiezan hablando que un paciente con dedos en palillo de tambor, que significa que los dedos, ustedes han visto las baquetas, los que son músicos o los que en algún momento estuvieron en algún colegio donde hubiera banda, las baquetas que usaban para los redoblantes, al final, pues se adelgaza la baqueta, pero la punta se ensancha. Esos son los dedos en palillo de tambor. Son dedos que al final la punta está ensanchada. O las uñas en vidrio de reloj. Nosotros tenemos nuestras uñas un poquito planas. Las uñas en vidrio de reloj se van a acodar, se van a hacer muy redondas. Busquen imágenes de esto en Google. Y esta situación, por ejemplo, los dedos en palillo de tambor o las uñas en vidrio de reloj son síntomas o son signos, porque no son síntomas,
son signos sobre problemas pulmonares. Lo de la inspección dinámica y la inspección estática es muy importante porque el tórax tiene mucha movilidad. Entonces, la inspección estática se hace con el paciente tranquilo y la inspección dinámica ya se le pide al paciente que haga ejercicios o esfuerzos expiratorios, que ahí hasta la forma en cómo los músculos trabajan nos va a ayudar para determinar algunas situaciones especiales. Para la palpación, vamos a buscar simetría de las estructuras, anormalidades que pudieran haber en la piel, la textura de la piel, la definición de los bordes de las estructuras del tórax. La simetría, creo que ya habíamos hablado, las anormalidades igualmente, si yo veo algo, pues lo tengo que tocar para ver cómo está y definir bordes si les subiera o la textura de la piel. Hay una situación que se llama enfisema subcutáneo. Cuando hay traumas o cuando hay golpes en el tórax, principalmente en algo llamado trauma cerrado de tórax, donde no hay una herida, pero el paciente está con dificultad respiratoria y a la hora que yo lo toco, siento como aquel plastiquito que se usa para envolver los elementos frágiles, el plástico de burbujas. Así se siente aquí en la piel. Y uno dice, ¿por qué se siente así? No se debería sentir. ¿Por qué se siente así? Porque el pulmón está lesionado, está saliendo aire y al salirse, recordemos que los gases son solubles en casi todas las estructuras, incluyendo algunos sólidos, porque nuestro cuerpo está formado por grasa y la grasa permite la disolución de gases, y esos gases difunden y se van a acumular en el tejido celular subcutáneo y a la hora de tocar se siente como que fuera ese envoltorio de globo, ¿sí? De bolitas. Para la palpación seguimos hablando del tórax desnudo. Se hace en varias situaciones y también hay una inspección dinámica del tórax para la palpación. Obviamente tocamos el tórax, evaluamos, palpamos y después ustedes ven en la imagen superior izquierda cómo es que la persona, el examinador, tiene las manos sobre el tórax de diferentes formas, solo las puntas, la mano completa o la mano en solo el borde de la mano, y se le pide a la persona que hable para sentir las vibraciones de la caja torácica, la resonancia que va a tener. Se debe hacer en todas las estructuras, tanto posteriores como anteriores, y nuevamente nuestros amigos de Panamericana nos La palpación del tórax consta de una palpación general que está referida a recorrer con la mano toda la superficie torácica en busca fundamentalmente de cambios de sensibilidad que permiten identificar una condritis costal, una fisura o una fractura costal. También es un hallazgo relevante la presencia de crepitación en el tejido celular subcutáneo, sobre todo acá en la zona del cuello, que en ausencia de una brecha externa hace diagnóstico de neumotórax, ya que esta crepitación se debe a la presencia de aire libre en el celular subcutáneo proveniente de la ruptura de una bulla subpleural. También se realiza la elasticidad o la exploración de la elasticidad torácica, que carece de significado relevante, por eso no la voy a hacer. Y lo que sí hacemos por la palpación es la expansión torácica. Para eso le decimos al paciente que al colocar las manos tanto por delante como por detrás, y respire hondo para evaluar fundamentalmente la simetría, ya que como no es una persona conocida, no sabemos su expansión normal, pero si expanden los emitóras de manera asimétrica, los puede orientar hacia algún hallazgo patológico.
Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, le decimos que respire hondo. La expansión de las bases por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por detrás, la zona supraclavicular, a través de la maniobra de Raúl, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, y le decimos que respire hondo, expansión de los vértices, y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, con la palpación exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la tubuladura del árbol bronquiopulmonar hasta el pulmón y genera un ruido o un sonido que puede ser palpable y se lo verifica su presencia en toda la superficie del tórax. Por delante, en la zona infraclavicular, mamilar y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase. Lo que habitualmente se utiliza es la palabra 33 por la resonancia que tiene, y le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando un hemitórax con el otro, y después lo hacemos por detrás. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Por último, exploramos las vibraciones vocales en la zona axilar e infraaxilar, decir 33. 33, 33. En todos los casos de la exploración de las vibraciones vocales, lo que buscamos es la presencia de asimetría, comparando un hemitórax con el otro, por tanto por delante, por detrás, como por las zonas axilares. La importancia, entonces, de esta palpación. También hay una palpación dinámica y una palpación estática. En la palpación dinámica, pues vamos a ver cómo es que se transmiten las ondas sonoras a través del árbol bronquial. Es muy importante, pero muchas veces no lo hacemos. Esto lo hacen muy bien los neumólogos, pero también lo deberíamos hacer todos. Por ejemplo, en la evaluación dinámica, el 33 es una palabra muy importante porque la unión de la T y la R, la tre, genera que haya mayor vibración. Ustedes hagan el ejemplo en su casa. Como ustedes van a poder poner sus dos manos, hagan 33 y van a sentir como, incluso solo hablando, pueden sentir la vibración que se genera. Utilizamos palabras muy fáciles, se podría decir, y que pueden generar un alto impacto sonoro. 33, tren, triste, terremoto. Casi todas las T y R son importantes. Res, podemos utilizar la palabra rata. Podemos utilizar, con niños utilizamos mucho la T, porque ellos no pueden decir la R. Entonces le dicen di tren y le van a decir tlen. Entonces utilizamos otras uniones, principalmente la T con las consonantes cerradas. Tomate, to. El to genera, háganlo. To. Solo el to genera
una buena vibración en los pulmones, en los campos pulmonares, y eso es importante para la evaluación. Entonces, tomate genera las vibraciones necesarias en el caso de los niños, por ejemplo. Para la auscultación, vamos a ver que hay auscultación pulmonar, cardíaca y la auscultación central. Cuando hablamos de la auscultación pulmonar, obviamente estamos hablando de la interpretación de los sonidos que hace el pulmón con la entrada y salida del aire. Normalmente se tiene que sentir o se tiene que oír se oye como que si fuera una tubería. Ese es el sonido normal. Si ya se escucha diferente, pues ahí empezamos a buscar. Nosotros lo primero que tenemos que aprender es a escuchar lo normal, no lo anormal. Primero tenemos que saber qué es lo normal para que cuando escuchemos algo raro, aunque no sepamos que es raro, sepamos que sepamos que es raro y que por lo tanto nos puede ayudar para hacer diagnóstico. Para esto nos apoyamos de una herramienta muy importante que es nuestro souvenir más común, que es el estetoscopio. Antes, ustedes se acordarán que hablábamos de que antes se hacía la aplicación directa del oído sobre el tórax, o después el primer estetoscopio era un cilindro de cartón que se ponía sobre la oreja y que aislaba los sonidos. Pues ahora con estos aparatos podemos hacer mejor aislamiento del sonido desde el pulmón. Lleva una secuencia. Empezamos normalmente desde la base, puede ser derecha e izquierda, lo importante es que sea la base, y vamos comparando. Base derecha, base izquierda. La línea axilar derecha, línea axilar izquierda. Segmentos apicales inferiores, derecha, izquierda. Segmentos apicales superiores, derecha, izquierda. Segmentos posteriores, derecha e izquierda. Y lo mismo en la parte anterior. La auscultación del tórax no se hace solo en la parte posterior, también se hace en la parte anterior e incluso en la región lateral. También ahí deberíamos de hacer auscultación. ¿Ok? En el caso... Perdonen, pero cabal el músculo miloioideo creo que se me... Sí, ahí está. Ya ni podía mover la lengua para hablar. Ok. En el caso del foco de la auscultación cardíaca, aquí es importante saber que vamos a tener 4 puntos donde tenemos que escuchar el corazón. Recordemos que el corazón genera sonido gracias a la apertura y cierre de las válvulas del corazón. Y si ustedes se recuerdan, tenemos 4 válvulas. Las válvulas tricúspide y mitral, que son las válvulas auriculoventriculares, y las válvulas aórticas y pulmonar, que son las válvulas semilunares, que son las válvulas de las arterias. Ahora bien, para escuchar los focos, aquí tenemos el mnemotécnico. Antes de P tenemos M. Antes, por aórtico, de P, pulmonar, tenemos tricúspide M, mitral, porque así se escucha. En el esternón vamos a encontrar que tocamos no la clavícula, sino tocamos la primera costilla, y el espacio que está después de la segunda costilla, o entre la segunda y tercera costilla, ahí está el foco aórtico del lado derecho. El foco pulmonar está en el mismo lado, solo que del lado izquierdo. El foco tricuspidio está 3 espacios por debajo, casi al lado del esternón, y el foco mitral está en la línea media mamilar, o sea, que va después del pezón. Ahí encontramos el foco mitral. ¿Por qué se escuchan así? Recordemos que el foco tricuspidio no lo podemos escuchar directamente porque lo que queremos es escuchar el soplo del flujo de la sangre.
Entonces se escuchan un poquito más abajo. Mientras que el foco aórtico y pulmonar se escuchan aquí arriba porque recuérdense que el corazón está rotado con la base hacia atrás, hacia arriba y hacia derecha. Y el vértice está hacia inferior, hacia adelante y hacia izquierda. Por lo tanto, a la hora de ver tridimensionalmente el corazón, pues la válvula aórtica que debería quedar del lado izquierdo queda del lado derecho por la rotación que tiene el corazón dentro de la cavidad torácica. ¿Qué creen? El ciber nos está ayudando. Para la ocultación del tórax se utiliza el estetoscopio vía auricular. Esto se denomina ocultación mediata. Ha quedado en desuso la ocultación inmediata, donde se apoyaba el pabellón auricular a través de una pañoleta sobre el tórax. Esta ocultación permite identificar la entrada de aire en los pulmones y generar un sonido que se denomina murmullo vesicular. La ocultación debe hacerse tanto por delante como por detrás y en la zona infraaxilar y en forma simétrica. Donde hay pulmón ventilado se va a encontrar el murmullo vesicular. Hay otros dos sonidos que se pueden ocultar en el tórax. Uno es el que se obtiene aplicando el estetoscopio sobre la tráquea y es el ruido que se genera al pasar el aire por las cuerdas vocales y que se conoce como soplo laringotraqueal. Un fenómeno intermedio entre el soplo laringotraqueal y el soplo y el murmullo vesicular es la respiración broncovesicular, que se observa por delante entre los dos extremos internos de las clavículas y por detrás en la zona interescapular. Es importante recordar el sonido que provoca el soplo laringotraqueal porque su auscultación sobre las playas pulmonares donde debería haber murmullo vesicular identifica al síndrome de condensación con bronquio permeable. La auscultación torácica continúa con la auscultación de la voz, en donde se le dice al paciente que diga 33. Cada vez que se apoya la membrana del estetoscopio, 33. Recorriendo en forma simétrica todo el tórax. La voz no se escucha con nitidez. El aumento de su intensidad se denomina broncofonía y en el caso de que se identifique perfectamente la palabra pronunciada por el paciente se denomina pectoriloquia, que si el paciente dice 33 en voz cuchicheada y también se escucha con nitidez, esto se denomina pectoriloquia áfona. Las tres cosas, la broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona, identifican al síndrome de condensación con bronquio permeable. Por último, la auscultación termina con la auscultación de la tos, auscultando el tórax mientras el paciente tose. Esto permite identificar el carácter de la tos en seca o húmeda. Se habla de tos húmeda cuando la tos moviliza secreciones, y también la ocultación de la tos tiene utilidad para ver si el fenómeno tusígeno modifica otros hallazgos patológicos, ruidos agregados o la presencia de otras anormalidades en la ocultación. Muy bien, eso es en cuanto a la auscultación. Porque la tos hay que auscultarla. Aunque el paciente no tenga tos, le pedimos que tosa para saber cómo está el acúmulo de secreciones dentro del árbol bronquial. Muy bien, y por último la percusión. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que normalmente hablan de primero la percusión y después la auscultación? Pues cuando nosotros percutimos, generamos un movimiento y generamos fuerza que aplicamos sobre el tórax. Y entonces,
¿Qué pasa? Al yo hacer esto, si hay flemas, las movilizo y puedo provocar en algún momento, si mi estimulación es muy fuerte, que las flemas cambien de lugar, cambien de posición y eso generarme falsas sensaciones de seguridad o de angustia. Si la flema estaba atrapada en una parte muy pequeña y pasa a una parte muy grande, pues seguramente yo ya no voy a escuchar lo mismo que si siguiera ahí. Mientras que si está en una parte grande y la pasa a una parte pequeña, pues se puede escuchar peor de lo que realmente el paciente está. Por eso es que recurrimos a la percusión. Pues para la percusión también tenemos pulmonar, cardíaca y central. Pulmonar, pues verificamos el pulmón, lo hacemos con el pulmón sin aire y con el aire a tope. ¿Para qué hacemos eso? Para delimitar el área pulmonar. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros percutir el pulmón, se va a oír, ¿se recuerdan de los sonidos que se escuchan ahí? Tendría que escuchar un sonido timpánico. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Entonces es una sustancia en vacío. ¿Cómo hacemos la percusión? Buscamos la costilla y sobre la costilla no, en el espacio que está entre costilla y costilla. Le pedimos al paciente que no respire y después que respire profundamente y que retenga el aire. En ambos casos debería de haber esta sensación o este sonido de no de matidez, sino de timpanismo por el aire que se encuentra dentro del pulmón. Si de repente encontramos que una parte que debería estar timpánica está mate, que recuérdense que la sustancia o el sonido mate es el sonido de una sustancia sólida, podemos estar enfrente de tumores o de masas intratorácicas. La percusión cardíaca la hacemos para delimitar el tamaño del corazón y la percusión central para ver si no hay masas también dentro del tórax. Se puede hacer directa. Obviamente aquí tengo mi ropa, pero se puede hacer directa sobre la piel del paciente. Y finalmente, pues dejemos que nuestros amigos de Panamericana nos echen la mano. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Trauer. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo plexímetro, respirá por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna
Mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los emitóras, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo plexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar, se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta sexto espacio intercostal donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal donde comienza la matidez esplénica. Muy bien. Y esa es la exploración del tórax. Obviamente hay muchas cosas más que se van a hacer, pero que los van a ir aprendiendo en el camino. Para la siguiente semana nos toca hablar sobre la exploración del abdomen y para la casa van a hacer ustedes una investigación pequeña, o sea, no les estoy pidiendo un exacto. De hecho, ya se los di en el video, así que solo es de buscarlo bien. Es que van a investigar dónde se encuentran los focos de auscultación cardíaca, o sea, dónde están los focos donde escuchamos el corazón, y los van a identificar en un dibujo del tórax. Y les hago el siguiente reto, una foto creativa sobre la exploración del tórax. Puede ser graciosa, puede ser, qué sé yo, auscultando a Papá Noel, a Santa Claus, puede ser lo que ustedes se imaginen. Si lo hacen, puede haber algo extra por ahí. Háganme reír, que creo que a todos nos hace falta un momento de risa. Y para la próxima semana nos vemos en este su espacio. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Esto fue todo por hoy.